Pues llegamos hoy al segundo programa de El Alcalde Informa. El Alcalde Informa, que como saben comenzamos la semana pasada, el jueves anterior. Este jueves tenemos el segundo programa y hoy lo vamos a dedicar a infraestructuras. Infraestructuras es un tema muy amplio, así que lo que vamos a hacer es, si al alcalde le parece bien, que me parece que sí, pues vamos a hacer dos programas sobre el tema de infraestructuras. Uno sobre las cosas que ya se han hecho o están en vías de hacer, y otro con los proyectos que algunos son muy ambiciosos y que eso lo veríamos en un tema y en un programa posterior. Hoy vamos a hablar de infraestructuras, cosas que se han hecho, cosas que están haciéndose, cosas que están en vías de solventarse y pues actuaciones en diversos aspectos que tienen que ver con el tema de infraestructuras, que es un tema capital en un municipio. Alcalde, gracias por estar aquí de nuevo y vamos con el tema de infraestructuras. El tema de infraestructuras, pues como yo decía, es uno de los básicos en un ayuntamiento y supone mucho esfuerzo, mucho trabajo y muy estar encima. Siempre teniendo en cuenta que hay cosas que no se terminan de hacer, que hay cosas que no van con la rapidez que uno quisiera, que la gente pues siempre se está quejando lógicamente de algunos aspectos que cuesta. Vamos a entrar en ello. El tema de infraestructuras, en general, sobre lo que se ha hecho y, como ya decíamos, pues dejamos para el siguiente programa, aunque a lo mejor damos una pincelada hoy de algunas de esos proyectos que hay. ¿Por dónde empezamos? ¿Saneamiento, pues, servicios? Por ejemplo, sí. Buenas, José María, y también buenas a todos los que nos estáis siguiendo por Redfibra Tele Callosa. Y la verdad, de nuevo, muy agradecido de poder estar aquí para contar a la población de Callosa de Segura pues lo que el ayuntamiento, lo que su ayuntamiento está haciendo todos y cada uno de los días que estamos al servicio de ellos. Y la verdad, como bien planteas, muy bien el dividir la intervención sobre infraestructuras y actuaciones que hemos ido haciendo, porque es cierto que da para mucho, y entonces vamos a centrarnos hoy en las que hemos tenido que dedicar el tiempo hasta ahora, porque son actuaciones que hemos realizado para arreglar la ciudad, es decir, todos aquellos desperfectos que nos hemos encontrado que necesitaban una actuación para allá, y todas aquellas situaciones que vinieron heredadas del gobierno anterior, que estaban sin hacer y que teníamos que actuar, hemos tenido también que acometerlo y como digo, vamos a entrar en materia. Y un segundo programa, el próximo, pues lo destinaremos a todos aquellos proyectos que los queremos destinar a mejorar nuestra ciudad. Es decir, son actuaciones que tenemos proyectadas para mejorar nuestra ciudad, que muchas de ellas ya está el proyecto hecho, ya están para empezar, otros estamos finalizando los proyectos, pero son actuaciones que la mayoría de ellas sí que las vamos a ir viendo durante estos meses hacia adelante. Otros, por su gran envergadura, pues tardarán un poco más, pero ya se quedarán los cimientos hechos de esos proyectos, ¿no? Pero sobre todo que quede claro, ¿no? Esta primera parte, aquellas cosas que hemos hecho para arreglar la ciudad de todos aquellos desperfectos que nos hemos encontrado, y por otra parte luego eso, mejoras de ciudad. Y luego también quería hablar sobre infraestructuras en este programa, a continuación también del pasado que hicimos, porque bueno, aparte de esa situación, o a pesar de esa situación que hablábamos el programa anterior, sobre la situación municipal, sobre el funcionamiento y demás, que pudiese parecer, ¿no?, que todo fuese lento y demás, pues hoy veremos todas aquellas actuaciones que hemos hecho durante estos 2 años, a pesar del COVID, a pesar de la DANA, etcétera. Hemos hecho muchísimas cosas, ¿no? Y quiero decir esto porque a veces parece que no se hace nada, que el ayuntamiento no actúa. Es cierto que a todos nos gustaría más y más y más y mejor, a todos, ¿no?, porque no hay que ocultarlo, ¿no? Pero la administración funciona como funciona, tiene sus plazos, la ley de contratos es muy exhaustiva a la hora de adjudicaciones, etcétera. Pero no obstante, son muchas las actuaciones que se han hecho, ¿no? Y aquí pues tienen mucho que ver todo el personal municipal y también mucho que ver el equipo de gobierno, que como bien decía José María, pues esto se trata de estar muy encima siempre. Pues si te parece, comenzamos con eso que hablábamos, ese saneamiento y servicios, del que pues se han hecho varias actuaciones, una de ellas muy importante, y a lo mejor pues habría que hacer hincapié en la importancia que no sé si siempre se le da, y otros temas que tienen que ver con ese mismo apartado. Sí, el saneamiento, todo lo que tiene que ver con servicios, normalmente no suele ser
y yo me gusta también ser muy crítico con las actuaciones políticas y también conmigo mismo, y a veces pues no tiene mucha vistosidad porque son normalmente obras que no se ven, ¿no? Que uno no puede inaugurar o poner placas, etcétera, etcétera, ¿no? O cortar cintas, pero sí que es cierto que son necesarias para el día a día de todos los ciudadanos. Y muchas de las quejas o de las reivindicaciones que tenemos de ciudadanos son con respecto a la prestación de esos servicios. Entonces, toca, o ya tocaba, hacer actuaciones importantes respecto al saneamiento, por ejemplo, o con respecto a los servicios, porque si se deja más tiempo, o sea, se han dejado mucho tiempo, yo diría décadas, sin hacer actuaciones importantes, y si dejamos mucho tiempo va a llegar un momento en que vamos a tener verdaderos problemas, ¿no? Y de hecho ya los hemos tenido. Entonces, por repasar tres grandes actuaciones, o tres actuaciones que hemos llevado a cabo en este ámbito, una de ellas ya casi nadie se acordará, pero cuando entramos al gobierno nos encontramos que había un bypass en la zona, en la rotonda que baja hacia la carretera de Catral, esta red de Salinas, Aldi, etcétera. Allí había un bypass, una rotura que hubo allí con el agua potable, y que allí pues se hizo una conexión y aquello estaba desmantelado y allí nadie hacía nada. Nadie hacía nada, con perjuicio también para todos los que usaban esa zona. Y venía de meses atrás. Pues también nos pusimos manos a la obra y se llevó a cabo ese proyecto y se acometió esa obra y se solucionó. Y digo que nadie se acordará porque eso, pues muchas veces sí que si está durante mucho tiempo ahí, pues sí que hay muchas quejas y demás, pero luego cuando se soluciona, es verdad que es nuestra obligación, pero que también es bueno recordar que se llegó, se vio dónde estaba el problema, se buscó la solución y se actuó y se terminó y se solucionó. Y se terminamos, como decía, con ese bypass que se hizo en esa red de saneamiento y de agua en esa rotonda de la carretera de Catral. Luego también hemos llevado a cabo una obra de saneamiento, esto fue una obra parcial en la calle Convento, esquina Rambla. Sí. Es verdad que la red de saneamiento de Callosa de Segura tiene muchos problemas, sufre muchas roturas, es muy antigua y pues se tienen que acometer obras muy a menudo. Esta obra, como digo, se llevó a cabo desde la Concejalía de Obras y Servicios y se renovó ese tramo de alcantarillado, como decía, calle Convento y esquina Rambla. Pero la gran obra, como bien decías, ha sido esa del Paseo de la Estación, la red de saneamiento del Paseo de la Estación, el muelle del ferrocarril. Es decir, una obra compleja, una obra que ya se sabía que existían problemas ahí hace años, porque normalmente la concesionaria del agua y del saneamiento suele avisar de estas roturas, y ya pues yo tengo constancia de 2018 que ya había avisos de rotura en toda esa red, y que como no se actuó, como digo, pues cuando llegó la DANA, Callosa de Segura no tiene red separativa de pluviales, pues hay un problema ya no solamente el agua, sino todo el arrastre de piedra, rama, basura, etcétera, pues ahí terminó por colapsar esa zona, ¿no? Y es una zona primordial porque por ahí pasa pues todo el saneamiento de toda esa zona de Callosa de Segura, podemos decir desde el paseo hacia el barrio Lucas, etcétera. Todo tiene que salir por ahí. Es decir, si se provoca ese tapón, pues toda la red anterior de arriba va sufriendo porque claro, se va reteniendo, tarda más en salir y lo que es la canalización sufre y se pueden producir, y se han producido roturas. Entonces, luego todos recordamos, ¿no? Pues que salían aguas por otra zona, que luego vimos que era de aquí, salían también, entraba agua a otras viviendas, el aseo y demás. A otras viviendas. Entonces, bueno, nosotros lo primero que hicimos fue actuar de emergencia. Entonces se hizo un bypass y se conectaron todas el saneamiento que salía por ahí, lo conectamos con una red que ya estaba en buen funcionamiento cerca de lo que es el paso a nivel hacia la zona de La Paz, y así para solucionar, digamos así, de emergencia ese problema. Pero ya nos destinamos a encargar el proyecto y a acometer la obra cuanto antes. Fue, como decía, era una obra complicada, ya no solamente por el tramo en sí, sino también conllevaba la complejidad que atraviesa la vía. Es decir, que pasa por debajo de la vía del ferrocarril, por lo tanto, pues todos se pueden imaginar los problemas también que busca permisos con Adif, contacta con Adif, que te den el permiso, que te validen el proyecto, o sea, trámites, tuvimos que recorrer pues todas las delegaciones de Adif, del Levante, de Albacete, llegando incluso a Madrid para que nos concedieran ese permiso. Al final se concedió y pudimos actuar, ¿no? Y luego aparte también, pues la red continuaba por una zona ya pasado las vías,
allí todo el mundo lo verá que son unos descampados, son unas zonas que están sin urbanizar, pero que pasaba por terrenos de unos propietarios, sí, y que también para hacer bien las cosas, lo que también hemos hecho, porque tenemos que hacerlo así, pues también tramitar unas ocupaciones temporales de ese terreno, para que así también todos sintieran que la administración actuaba de manera correcta y acorde a la legalidad, ¿no? Es decir, que ha sido no solamente era llegar a actuar, ¿no?, sino es una obra que ha conllevado, como digo, pues eso, todos estos trámites, pero que al final hemos conseguido, ya está la obra finalizada. Y bueno, ha sido una obra, me refiero, de casi €500.000, y si sumamos también todo lo que ha conllevado alrededor de esa obra de emergencia, etcétera, casi los €600.000. Y bueno, era también digno de ver pues el sistema que utilizaron para pasar por debajo de la vía, una inca, introduciendo el tubo, o sea, muy bien, ¿no? Ahora nos falta, porque se ha detectado también otro trozo más adelante que tiene problemas, entonces antes de empezar ya a pasar por ahí, pues vamos a acometer una pequeña obra para que ya también pues, pueda discurrir el saneamiento y tengamos también todo ese trozo, todo ese tramo en condiciones y que ya deje de sufrir aguas arriba. Tuvimos la oportunidad de ver un reportaje de esta casa sobre ese tema que, pues sí, tenía una envergadura importante. Sí. Sí. No, y luego añadir que también tenemos en marcha, esto también cuando en breve lo presentaremos, porque también era nuestra forma de trabajar en la siguiente, es decir, cuando vemos que hay un problema, aquí lo que hay que establecer es un calendario, y es lo que se llama técnicamente como un plan director. Sí. Si sabemos que tenemos un problema en el saneamiento, no podemos ir parcheando, no podemos ir tapando aquí y allá. Y de hecho pues fuimos en este caso a Diputación Provincial de Alicante y ya los técnicos han estado aquí, están finalizando lo que es el plan director de saneamiento de Callosa de Segura. Es decir, nos van a decir todo lo que hay que hacer, supongo también que el montante económico que costará, que será algo bastante elevado, sí, y pues eso nos ayudará a fasear pues el poder tener a medio plazo, como a mí me gusta, a medio y largo plazo, el saber cuándo Callosa de Segura va a tener renovado todo ese saneamiento y actuando siempre también por prioridades, es decir, qué tramos están más, los que tenemos que actuar ya, los que se puede actuar un poco más tarde y los que hay que actuar para evitar roturas futuras. Entonces, también próximamente presentaremos este plan director del saneamiento para dejar a la Callosa de Segura un plan de actuación y que tenga ese instrumento para evitar también problemas mayores. Aquello de más vale prevenir siempre es importante. Eso es. Y más en este tipo de cosas, ¿no? Eso es. Vamos con otro tema, Bari. Cosas viarias, es decir, vías públicas en algunas calles, por ejemplo la de la calle de San Bruno fue muy importante. No sé si el grado de satisfacción de los vecinos es muy alto, la accesibilidad a la carretera de Catral. Muy rápidamente, una pincelada. Sí. Vamos a ver, la calle San Bruno también nosotros conocíamos antes de entrar al gobierno que había un problema en esa calle porque los vecinos así lo estaban también comunicando y transmitiendo. Sí. Luego, después también de hablar con más gente de la zona y que vive allí durante muchos años, décadas incluso, era un problema que venía originado quizás, incluso algunos llegaban a decir, desde el año 87, una época que de esas también de una lluvias muy fuertes, son casas, calles que se hacían antes no con las técnicas de hoy en día, por lo tanto muchas no estaban asentadas bien en la sierra. Perdona que te corte, sí. 4 de noviembre de 1987. Eso es. Entonces, bueno, es cierto que de esa época hubo calles que desaparecieron, es decir, que posteriormente se consideró que por seguridad tenían que desaparecer. No obstante, en este entorno se quedó ahí un pequeño problema que se ha ido agravando durante el tiempo. El problema que nos encontramos era que había un socavón en la calle San Bruno y que pues aquella zona estaba cediendo. El anterior gobierno encargó un proyecto que quedó desierto varias veces, no una ni dos, sino varias veces, ¿no? Cuando llegaban los contratistas o los posibles adjudicatarios, pues también lo dejaban, ¿no? Por la complejidad que tenía la obra allí. Es una calle que, si todos conocen, pues no tiene una accesibilidad, los camiones no pueden llegar allí, por ejemplo, ¿no? Entonces también veíamos que era un problema que se estaba agravando y que ponía en peligro la seguridad de la zona. Entonces también nosotros lo que aparte de que de manera paralela ya lo teníamos incluido en otros planes con Diputación, nosotros de manera paralela para actuar de emergencia pues íbamos trabajando, ¿no?
Entonces se hizo una obra que yo creo que a nivel de seguridad ya no va a haber ningún problema en esa zona, en la que se ha actuado, porque bueno, se ha hecho un contrafuerte impresionante, se ha asegurado todo ese tramo de calle que estaba en peligro de derrumbe. Se demolieron también 2 viviendas que estaban en ruina, una de ellas también que ponía en peligro por el peso la calle, es decir, se han demolido 2 viviendas, se ha hecho un contrafuerte, se ha asegurado, como digo, esa calle para que no tuviese ese peligro de derrumbe, e incluso también se canalizaron las aguas pluviales de la parte de atrás de una hilera de casas, primero para que las casas no sufrieran el empuje del agua de la sierra por detrás, ¿no? Entonces se recoge y aprovechando que se había abierto la calle, van por dentro de la calle y ya caen abajo, y para que también que no haya problema de arrastre. Es decir, que yo creo que la actuación, por también todo lo que a mí me han explicado, que yo no soy doctor en la materia, pero lo que me explicaron los directores de obra y la empresa adjudicataria, la verdad que se ha hecho una muy buena obra, y que en este caso los vecinos, en cuanto a seguridad y a recogida de aguas en ese tramo que hemos actuado, pueden estar, la verdad, que tranquilos. Y luego la otra obra que comentabas era que bueno, teníamos conocimiento a nivel personal, ¿no? Porque muchas personas usan una de las aceras de la carretera de Catral, sobre todo bajando a Catral, la parte izquierda, porque tiene más continuidad por todo, ¿no? Y veíamos, y también con varias entrevistas con vecinos de la zona, veíamos que había pues, en muchas zonas diferente nivel que salvar a la hora de subir, bajar de la acera en entradas a caminos o a viviendas. Entonces lo que se ha hecho allí, se diseñó un pequeño proyecto, una pequeña memoria, visitando todas aquellas zonas que tenían que verse rebajadas para salvar, como digo, grandes desniveles, y se ha cometido una obra como decía, de mejora de la accesibilidad en todas esas aceras para, pues, en este caso, para el uso y disfrute pues, tanto de usuarios de esa acera, gente que va a andar, que va a correr, como también a personas mayores de la zona que utilizan esa acera para que no tengan, que me refiero, esas barreras arquitectónicas de esa zona. En cuanto a los edificios municipales, hay uno claramente que es el Museo de Semana Santa, que se ha hecho una actuación importante, que recientemente se inauguraba, sobre todo las dependencias que faltaban todavía, la parte de arriba. Ha sido una obra importante también. Sí, y también es una de las que al llegar al gobierno también teníamos conocimiento de ello. Todos conocemos que hace unos años se produjeron filtraciones en la cubierta, es decir, aunque bueno, relativamente era una obra que pues, tendrá rehabilitado unos 14 años, 13-14 años, 2007 por ahí, pero en la época del gobierno anterior se produjeron una serie de desperfectos, roturas en la cubierta, en los cuales no se puso remedio, y poniendo en peligro pues, también todo el patrimonio que había en el museo, en la parte de arriba, en esas salas. Incluso, bueno, yo creo que muchos callosinos han visto, ¿no? Pues esas imágenes con cubos, recogiendo agua, recogiendo goteras, teniendo que retirar también todas las obras que allí había, ¿no? Entonces, pues también nos pusimos en marcha para acometer, como digo, pues ese proyecto y esa obra, que la verdad que ha quedado muy bien. Se ha remodelado, como decía, toda la cubierta. Se ha quedado también visto, ahora pues ha quitado ese techo que había de escayola y se ve también pues, todo el techo y demás. Incluso como nota curiosa, el día de la apertura de la sala del Museo de Patrimonio... Hubo una prueba importante. Una prueba muy importante, y pudimos comprobar que estaba a prueba de bomba porque nos cayó una granizada impresionante, y la verdad que no hubo ninguna entrada de agua, estaba todo bastante bien. Entonces, bueno, también satisfechos con esa obra, que todo, bueno, lo merecía, ¿no? La Semana Santa de Callosa Segura, por todo el trabajo que desempeñan y por todo también lo que genera en la ciudad, y también por todos los que tienen allí, tanto toda la obra de Bartolomé Roca como también la de cofradías. Y luego se inauguraba esa sala de Museo de Patrimonio, que la verdad que se le ha dado pues ese nuevo espíritu, ¿no? de ese recorrido por la historia y de la Semana Santa Callosina, y todas las cofradías también tienen su espacio. Y la verdad que bueno, también no queríamos que fuese una obra sin más, sino también de la Concejalía de Museos y Patrimonio Cultural, pues se ha querido, pues cogiendo este impulso, ¿no? de esa renovación, de esa rehabilitación del museo, pues también darle vida al museo, con nuevas actividades, con nuevas charlas, etcétera. Y también, como bien decíamos en ese acto,
que también sirva ese Museo de Semana Santa para vertebrar la ciudad, para unir más el barrio Lucas con la ciudad y que sea también pues, toda la zona más visitada por los callosinos. En otro tipo de actuaciones, por ejemplo, podríamos hablar de actuaciones parques verdes, una actuación verde y que pues había levantado controversias, sobre todo por la tardanza. Estoy refiriendo al Pino de la Rambla, el parquecito ese que hay ahí, que ha estado mucho tiempo parado y no sé si a lo mejor ha faltado haber explicado por qué ha estado tanto tiempo parado y qué se está haciendo ahora para terminarlo. Sí, vamos a ver, la zona, conocida últimamente como el Parque del Pino, bueno, muchas personas también la conocen como la replaceta de la calle Convento o la plaza del Canónigo Hidalgo, pero bueno, todos sabemos a qué nos estamos refiriendo. Pues está ya a punto de finalizar, quedan unos remates finales de limpieza de lo que es el pavimento y demás, y estará por finalizada en breve. Es una obra que yo considero que también nos ha dado lecciones a nosotros, al gobierno, de cómo tenemos que hacer las cosas, sobre todo cuando van a ser usadas en este caso por los vecinos, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque justamente haber tomado posesión en junio de 2019, pues recibimos visita de vecinos del entorno de este parque, de esta plaza. Y nos cuentan, claro, que como sin tener conocimiento ninguno, sin tener información ninguna, sin que nadie les hubiese consultado, al menos transmitido el proyecto que se iba a llevar a cabo en ese parque, lo que asistieron fue en los últimos meses de mandato, de legislatura, que normalmente uno no se tiene que aventurar a hacer cosas que no va a terminar, porque uno nunca sabe, uno tiene que ser humilde y nunca sabe si va a ganar, si va a repetir, tiene que ser humilde y decir, bueno, yo he terminado, si los vecinos consideran que debo continuar, perfecto, pero nunca debe dejar empezadas obras de este tipo y sobre todo que llevan que tocan tanto lo que sería la participación de los ciudadanos. Y digo esto porque se encontraron esos vecinos que de repente se arrasó con todo el parque, se arrasó con todo lo que había allí, del seto y todas las plantas que había allí, con toda la estructura, y claro, ellos asistieron, en este caso estupefactos, porque no sabían lo que iban a hacer, ¿no? Entonces digo que la lección que aprendemos de esto es que antes de hacer cualquier tipo de actuación de este tipo, que toca tanto la sensibilidad de la gente, pues lo que hay que hacer es consultar. Sí. Y eso es lo que hicimos también en ese momento. Lo que decidimos es paralizar la obra, que ya había sido paralizada anteriormente por otros problemas que tuvieron, pero nosotros paralizamos la obra, hacemos una consulta pública, una participación con todos los vecinos, se rellenan unos cuestionarios que se les dan a todos los vecinos y todos presentan sus sugerencias, sí. y nosotros, tomando en cuenta todas esas sugerencias, las que sabíamos que se podían llevar a cabo, las que no, etcétera, pues nos ponemos en marcha y tenemos reuniones con la dirección de obra, con la empresa, etcétera. Pasa que nos encontramos pues con problemáticas diversas y diferentes. Hay renuncias por parte de la dirección de obra, el ayuntamiento lo tiene que asumir, todo esto con los trámites que eso conlleva. Luego la empresa también se niega a continuar con el proyecto que hacemos modificado de acuerdo a lo que los vecinos nos están diciendo. Problemas también para terminar la relación con esa empresa, es decir, problema añadido tras problema. Sí. Una vez tenemos también nuestro proyecto modificado, pues ya se aprueba y ya pues se saca licitación, termina todo ese proceso de licitación y ya se empieza. Era también un momento en el cual nosotros estábamos con un presupuesto prorrogado, por lo tanto no había partida, tuvimos que esperar a tener un presupuesto nuestro para dotarlo de partida económica y poder hacerlo. O sea, es algo que hemos estado muy encima. A veces hemos sufrido pues críticas, incluso insultos, yo creo que inmerecidos, porque no ha sido para nada por dejación nuestra. Las decisiones políticas estaban tomadas de acuerdo a lo que los vecinos nos decían, pero luego ha estado los imponderables de imprevistos, como decía, pues renuncias de dirección de obra, renuncias de la empresa, etcétera, etcétera, y luego todo el procedimiento administrativo que se tuvo que poner en marcha para aprobar ese nuevo proyecto y poder terminar ese espacio lo más acorde posible, en este caso, como decía, a lo que los vecinos del entorno nos pedían y podíamos hacer de acuerdo a lo que estaba ya comprometido en cuanto a presupuesto, ¿no? Entonces, yo digo, eso va a estar finalizado en breve y, como digo, yo creo que brevemente he expuesto el cómo se ha llegado hasta ahí, ¿no? Y el por qué, que era como sobre todo, porque lo fácil hubiese sido no hacer caso a los vecinos,
continuar la obra y que finalizara. Eso hubiese sido lo fácil, pero nosotros lo que queríamos era que, ya que se hacía un cambio tan drástico, o sea, de la noche a la mañana lo que ha sido el espacio, pues por lo menos escuchar, ¿no? Y por lo menos dar el mayor alto de porcentaje a esas peticiones de los vecinos e incluirlas en ese proyecto, y que eso es lo que hemos hecho. El fallo aquí habrá sido la falta de explicación y de comunicación para que la gente se quedara más tranquila, ¿no? Sí, quizás sí, ¿no? Aunque hay personas que por mucho que uno explique y comunique las cosas, siempre va a haber el lado negativo, pero las razones estas y son las que hemos dado. Lo importante también es que los vecinos lo sabían, pero bueno, siempre uno tiene que saber que en este ámbito público pues va a tener siempre detractores y un grupo de personas, gracias a Dios también muy pequeño, que siempre va a estar en contra. Y va a tener malas intenciones, quiero decir, va a tener malas intenciones. No obstante, y bueno, también por finalizar con el tema de infraestructuras verdes y demás, un problema también que nos encontramos y que vino sobrevenido con la Dana era pues todo el tema de los parajes naturales de Cueva Ahumada y Pilarica, más que con los parajes en sí, con toda la infraestructura hidráulica que tienen, ¿no? Sí. Entonces también nos pusimos manos a la obra, yo creo que también hemos ido dando cuenta de ello. Conseguimos, después de más de un año, que la titular de esas obras hidráulicas, es decir, de esos diques que hacen que retengan todo el material que cae de la sierra, visitaran, y subimos in situ a los diques de los barrancos principales de la zona de la Pilarica y de la Cueva Ahumada. Hemos comprometido a Confederación, esto es muy importante, o sea, comprometer que Confederación Hidrográfica del Segura ya tenga en sus planes de cuenca actuaciones dirigidas a arreglar, como digo, estas infraestructuras, para mí es muy importante, ¿no? Y como digo, todos pueden ver esos planes de cuenca porque son públicos y ya están establecidas unas balsas, una especie de balsas de diques, se llaman de laminación, en esa zona central de nuestra sierra. Y ya también hoy mismo recibía correo de la oficina de la Confederación en Orihuela, que también ya nos han presentado el proyecto para la rehabilitación y construcción de nuevos muros en la zona de la Cueva Ahumada. Es decir, es algo que se ha peleado mucho desde septiembre de 2009 recién llegados, tanto por la concejal anterior de Medio Ambiente, Inmaculada Cascales, como la actual, Elena Stan. Hemos trabajado en ello y vamos dando sus frutos. Conseguimos, como decía, después de un año, y después yo creo que fue también por la intervención mía en la comisión de investigación que hubo en las Cortes Valencianas, denunciando que no sabíamos nada, por mucho que habíamos recurrido a Confederación, se nos recibió por parte del presidente y hemos conseguido que nos incluyan en ese plan de cuenca y a este proyecto de la Cueva Ahumada. Eso es lo que hemos ido haciendo hasta ahora, como digo, en infraestructuras verdes. Y por lo que se refiere a actuaciones de seguridad y también en los colegios, también hay alguna cosa que se puede explicar y recordar. Actuaciones en caminos rurales. Sí. Y sobre todo en todos y cada uno de los colegios. Vamos allá. Pues en cuanto a seguridad, aunque en el próximo programa detallaremos más avances de proyectos próximos, sí que es cierto que teníamos lo sabíamos también antes de la llegada al gobierno, y teníamos una zona muy cercana a donde está el Instituto Vega Baja, el nuevo, y era una nave de una antigua fábrica. Sí. Que los propietarios en su día habían tapiado y demás, pero que pues también yo entiendo que por dejación o de vigilancia o de comunicar a los propietarios, porque la mayoría no vivían en Callosa, es que se producían esas entradas y salidas, esas roturas de su tapiado, etcétera, pues se había vandalizado totalmente, y no vandalizado ya en sí, sino que era un foco pues de todo lo que no queremos para Callosa, pues de drogadicción, a veces de prostitución, etcétera. Se habían producido incendios y demás. Entonces nos pusimos también en contacto con la familia, llegamos a un acuerdo y se procedió al tapiado de todas las zonas de esa nave para impedir que pudiese volver a convertirse en ese foco, como digo, de todo aquello que no queremos para Callosa. Incluso posteriormente la policía también detectó algún intento por otra zona de entrada a la nave, y lo que se hizo fue volver a asegurar más, incluso aumentar la luminosidad en la zona para que nadie se atreviese a entrar ahí de nuevo. Sí. Y digo, los vecinos también, y todos muy contentos, porque ahí se producían peleas también con temas físicos, con sangre, drogadicción, etcétera. Entonces era algo que queríamos hacer, lo hicimos y ahí se finalizó y ya no hemos tenido más problemas ahí, ¿no? Y luego, en cuanto, como decías, a caminos rurales, también es algo que
con el cual estamos muy comprometidos. Bien lo sabe también, en este caso, un interlocutor muy importante con nosotros, como es el Juzgado de Aguas de Callosa de Segura. Y lo que hemos elaborado también es un plan municipal de caminos rurales. Es decir, tenemos ya conocimiento, ¿no?, de todos aquellos caminos rurales que tienen necesidad de actuación, sí, que son muchos. Es verdad que se ha actuado poco en los caminos rurales y es mucha la huerta y muchos los caminos que ya no solamente son usados por agricultores, sino también por vecinos que viven en la huerta o por gente, por lo que sea, que nos visita nuestra huerta o que va a hacer deporte, etcétera. Entonces hemos ido haciendo pues una serie de actuaciones y para ir solventando todos esos problemas, ¿no?, en los caminos rurales. Entonces, y todo esto siempre, como digo, que también es la labor que tiene un gobierno, es el buscar la financiación de donde sea, ¿no? A nosotros nos toca buscar financiación y dinero de donde sea para arreglar los caminos. En este caso, los dos primeros que se han acometido una obra, es un gran tramo, y en algunos tramos del segundo, que voy a decir, también estamos limítrofes con término de Orihuela. Ha sido el camino Millanares y el camino de Abanilla, ¿vale? Van dildando también todas esas azarbes. Eran dos caminos también muy transitados y usados con muchas deficiencias, entonces pues casi se ha actuado desde el cruce con la circunvalación, como digo, en la zona de la Yesera Albadén, desde esa zona, hasta, contando con el camino de Abanilla, ya lindando con el término casi ya de Catral, ¿vale? Toda esa zona, todo ese camino, sí, se ha actuado y tenemos ya el camino nuevo. Y luego también dos tramos más cortos de otros caminos, pero que también tenían bastante deficiencia. Uno ha sido también en la zona limítrofe con Catral, es la zona del Camino de la Borda, que también hay ahí pues hay un núcleo diseminado de viviendas y ahí también se actuó recientemente. Y otra zona también del camino después del Instituto Vega Baja que va hacia Cos, hacia lo que es la estación nueva, sí, del Cercanías, también se ha hecho una actuación allí porque también estaba muy deteriorado para todo el uso que hay de profesores, de padres hacia el IES Vega Baja y también de personas que transitan hacia el vecino municipio de Cox. Como digo, estos cuatro son los que se ha actuado ya, pero próximamente también seguiremos y tenemos en breve y comunicar en breve los siguientes caminos. Y también con brevedad hablamos un poco de esas actuaciones que se han hecho en los distintos colegios. Eso es, desde la Concejalía de Educación, la verdad que desde que llegamos, en este caso la concejal ha estado de manera muy concienzuda y muy encima de hacer actuaciones en todos y cada uno de los colegios, más allá de lo que es el plan Edifica, o sea, más allá de lo que es eso, que también tendremos un momento para hablar de ello, pero se han hecho multitud de actuaciones que me gustaría detallarlas porque a veces pasan desapercibidas, ¿no? Sí. Y en el colegio Rafael Altamira se reparó la cubierta, que también tenía peligro de caída, de cascotes y demás, y de filtraciones. Se reparó esa cubierta, se pintaron también los patios de la zona de infantil. En el colegio Primo de Rivera también se realizaron rampas de acceso de minusválidos también en los aseos del patio. Se procedió a un alicatado de la cocina, se han colocado bancos, papeleras, pizarras en el exterior y adecuando también el aula específica. En el San Roque pues también se valló el parque infantil, se sustituyeron los sanitarios de los aseos del patio, se colocó un césped artificial también. En el Colegio de la Paz se hizo una puerta independiente al campo de fútbol de La Paz para no tener que pasar por el colegio cada vez que se tuviera que acceder a ese campo de fútbol. Se sustituyeron persianas, se han pintado clases, se han colocado un nuevo panel en la entrada, incluso también en el Colegio La Purísima, que muchas veces también pues, se tenía también como, no sé si no fuera un colegio de la localidad, cuando es un colegio más de nuestra localidad y van muchas familias del mismo, pues también tenía un problema de seguridad de los niños a la hora de la salida hacia lo que es la calle de la zona del barrio de la Cruz, y ahí también se pusieron una serie de vallas para que, por lo menos para retener en este caso la salida y mejorar la seguridad tanto de niños como de padres que iban a recoger a los niños del colegio. Todo esto como muchas actuaciones y que se han ido realizando en este caso en los colegios, más allá de lo que decía, de lo que son las infraestructuras grandes del plan Edifica. Cosas que se hacen con el día a día y que a veces se ven, pero otras veces no. Hemos hecho un repaso por algunas de esas actuaciones que se han hecho, pero lógicamente pues hay muchas personas que están esperando a otras cosas. ¿Podemos dar una pincelada de algunos de esos proyectos que ya lo dejamos para el programa siguiente? Mucha gente que dice a ver si se va a remodelar la glorieta,
Hay otro tema tan importante como es el tema del AVE, cuando entre en funcionamiento la estación, las infraestructuras que se pueden crear. ¿Damos una pincelada? Sí, bueno. Que entramos más a fondo en el siguiente programa. Tenemos en marcha y tenemos en mente grandes proyectos que vamos a ir presentando próximamente y que afectan a muchas áreas. Tenemos proyectos que van destinados al área de seguridad, tan importante también para que Callosa de Segura, que comentaremos. Sí. También importantes proyectos relacionados con algo crucial también para el futuro de Callosa, como es la red de pluviales, que he dicho que no tenemos y que próximamente comenzaremos a tener. Actuaciones con respecto también a zonas verdes y parques, como bien decías, actuaciones para la Glorieta y para otros parques de Callosa. También actuaciones con respecto al saneamiento, con respecto a la accesibilidad en zonas de la ciudad. Es decir, que presentaremos, ¿no?, más proyectos para, como decía, caminos rurales, temas de alumbrado público en el casco urbano de la ciudad que hace falta, porque es verdad que tenemos quejas, sugerencias, incluso constatación personal de que falta alumbrado. Es decir, como ves, José María, también pues proyectos en todas las áreas y que si todo va bien y Dios lo quiere, pues también iremos presentando y comenzando a acometerlos y que podamos verlos finalizados, por el bien también de este caso y para el uso y disfrute de todos los callosinos. Comentamos anteriormente y explicaba el alcalde pues ese problema, entre comillas, que hay de la lentitud, de la cantidad de gestiones, de la cantidad de cosas. Cuando uno está intentando solucionar algo y ve la cantidad de trabas, entre comillas también, legales, de gestión y demás, y que supone una tardanza tan importante, ¿qué pasa por la cabeza? Uno se desespera, porque es cierto que, como decía, nosotros las decisiones políticas nos cuesta poco tomarlas, porque somos un equipo de gobierno bastante, o sea, desde mi punto de vista, tengo compañeros que son muy buenos. A mí me gusta siempre rodearme de gente mejor que yo para aprender y en eso estamos, ¿no? Pero es verdad que cuando nos topamos con la burocracia administrativa, y también es cierto que tenemos una ley, como decía, de contratación pública que asfixia a todos los ayuntamientos. Esto es algo que comentamos en muchos foros, sí, cuando nos reunimos alcaldes, concejales, etcétera, y de hecho próximamente llevaremos una moción al Pleno instando al Gobierno a que esa ley de contratación pública la haga más asequible a los ayuntamientos, porque si no vamos todos asfixiados y cuesta muchísimo el hacer todos esos trámites administrativos. Entonces yo creo que siempre un Gobierno tiene que tener en mente y sopesar, ¿no?, que necesitamos dar un servicio a los ciudadanos, necesitamos acometer actuaciones, pero no hace falta tanta exigencia, tanta burocracia para evitar situaciones que se dieron en el pasado. Yo creo que también cuando se aprobaron esas leyes de contratación, etcétera, y leyes de racionalización y de fiscalización de la administración, se hizo por problemas que todos conocemos y que todos queremos que nunca vuelvan a pasar, de mal uso de la administración, a veces para fines personales, ¿no? Pero no hace falta tanta rigidez y estrangular tanto a los ayuntamientos para evitar eso. Yo creo que hay otros caminos y también otras generaciones, yo creo, que están viendo la política, de personas que lo que buscan es el servicio público, el bien común y nunca el interés personal. Entonces, yo me gustaría en este caso que todas estas rigideces se liberalizaran para, pues eso, cuando uno tiene proyectos y tiene ganas, pues para que pueda llevarlo a cabo por su pueblo. Y si quien tiene que hacer las gestiones se desespera, la gente que está esperando a que se solucionen cosas, hay que estar siempre explicándoselo, ¿no? Sí, y quizá eso ha estado fallando. Sí, por eso también la razón de ser también de estos programas, ¿no? Y porque a veces, también hablando con los compañeros del Gobierno, lo veíamos. Es decir, es que es mucho lo que estamos haciendo. Y a veces no lo transmitimos o lo transmitimos y no llega lo suficiente, digo, pues hay que recordar. Por eso en el programa de hoy, yo también cuando lo preparaba digo, vaya, si es que hemos estado trabajando sin parar desde que hemos llegado. Y a las pruebas me remito. Aquí nadie puede decir palabrería, etcétera, etcétera, sino que hemos traído hoy pruebas detalladas de todas aquellas cosas que hemos ido haciendo estos años. Y como bien dices, es verdad que tenemos que estar recordando y transmitiendo, pero para que también la ciudadanía sepa que su ayuntamiento trabaja, sepa que sus impuestos que van destinados al ayuntamiento pues también tienen un sentido, y también en este caso que esté tranquila de que hay las personas en las que han confiado y a los que no le confiaron también, porque somos un gobierno para todos, están trabajando para todos los callosinos. Ojalá pudiéramos llegar
a todo al mismo tiempo. Eso es imposible y yo creo que es irreal, pero sí que vamos priorizando y vamos actuando conforme podemos y tenemos establecido. Y así estamos transmitiéndolo, que en ello estamos y a las pruebas me remito. Al nombrar del alcalde, y vamos terminando, que próximamente habrá una moción al respecto de lo que estábamos comentando, de los trámites y demás. Pues precisamente para el próximo jueves no podemos tener programa porque hay un pleno. Así es, tenemos el pleno ordinario. No hay que ocurrir ningún contratiempo. De noviembre, entonces, bueno, volveremos con esta entrevista, con este momento que pasamos tan agradable en semanas venideras. ¿Alguna cosa para despedir al alcalde del programa? No, simplemente, como he empezado, ¿no? El comunicar a la ciudadanía de Callosa Segura que la razón de ser, como decía, de estos programas es que os sintáis informados, que os sintáis también partícipes de la labor que todo el gobierno municipal está llevando a cabo día tras día desde que llegamos y que veáis que realmente pues son muchas las actuaciones, son muchas las infraestructuras, obras que estamos llevando a cabo y también muchas otras las que queremos, que se van a poner en marcha ya y que queremos poner en marcha próximamente, para que también sintáis, como decía, que el ayuntamiento está ahí, que todo el esfuerzo que todos los ciudadanos hacen para contribuir con el funcionamiento de la administración pues tiene un sentido y que ojalá pudiéramos ir más rápido y ojalá tuviéramos más medios para hacer todo lo que queremos hacer y tener en este caso una ciudad más grande. Pero lo importante, como digo, es ir andando, ir caminando y que tenemos en mente, y que todo el mundo sepa que tenemos en mente siempre, trabajar por el bien común y que somos servidores públicos. Pues muchas gracias, alcalde, y ya, como ya decíamos antes, el siguiente programa, que no será la semana que viene, puesto que tenemos pleno, será la siguiente. Si hemos hablado hoy de infraestructuras que se están haciendo o que se han hecho, hablaremos de proyectos que algunos pues son realmente interesantes y ambiciosos. Muchas gracias. Muchas gracias, José María.